Ahora vamos a hablar de algo completamente diferente a todo lo que hemos estado hablando por 2 días. Vamos a cambiar un poco el panorama y vamos a hablar algo que nos afecta, que podemos utilizar todos en mayor o menor grado. Son herramientas que están muy a nuestro alcance y vale la pena hacer como un repaso. Lo que tratamos de hacer aquí no es decirles qué tiene que utilizar cada quien, simplemente la idea es que se vea lo que hay y que cada quien lo adapte a su propia necesidad. Esta es una fotografía de la ciudad de Panamá en el centro. Este es el hospital donde yo trabajo. A ver. Aquí. Este es el hospital, el Centro Médico Paitilla, donde, si logro quitar estas cosas. Sí, aquí están. No sale nada, ¿eh? Bueno. Ok, este es el hospital y enfrente está el edificio de consultorios. Ok, entonces vamos a repasar un poco las aplicaciones portátiles de utilidad clínica. Hoy día todos tenemos con nosotros casi constantemente un teléfono de estos inteligentes, dispositivo creado para acercar a quien está lejos y para alejar a quienes están cerca. Frecuentemente en las mesas vemos 7 u 8 muchachos todos chateando con alguien que está del otro lado del mundo y entre ellos no interactúan absolutamente para nada. Y son teléfonos inteligentes que en ocasiones contribuyen a hacer a la gente un poquito más bruta. También. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas presentes. Esta es una de las aplicaciones más utilizadas en los teléfonos celulares, en los teléfonos inteligentes. No es el objetivo de la conferencia de hoy, pero no está de más recordarlo. Sobre todo es muy frecuentemente utilizado por secretarias y personal auxiliar en las clínicas. Como tienen la pantalla mirándola a ella y no al paciente, el paciente no sabe lo que está pasando y ellos están ganando su partido solitario. Esta es una frase de mi esposa y me parece que, no sé, uno dice frases en algún momento y me parece que esta frase ilustra muy bien lo que estamos hablando hoy. Es que ya no existe gente bruta, existe gente sin datos, ¿no? Hoy día todo el mundo tiene acceso a toda la información con un aparato de estos y un sistema conectado, bien sea a un sistema de Wi-Fi o a un sistema celular. Toda la información del mundo está ahí, lo que hay es que saber buscarla y saber encontrarla. Entonces la tecnología de bolsillo la podemos separar en los teléfonos inteligentes, los tablets, o que la llamamos, en medicina no debíamos llamarle tabletas porque tienen otras implicaciones, pero los tablets. Y después tenemos los monitores portátiles y los dispositivos, que el término a utilizar traduciendo directamente del inglés sería los dispositivos vestibles. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Una de las primeras cosas que nosotros podemos utilizar es utilizar las aplicaciones nativas del teléfono para tratar de sacarle un beneficio de uso clínico, un beneficio de uso en la atención de nuestros pacientes. Podemos utilizar las aplicaciones de fotografía. Hoy día todos podemos tomar de un monitor, de una radiografía que se proyecta en un monitor digital, uno le puede tomar una fotografía con el celular y después imprimirla y ponerla en el expediente del paciente sin la necesidad de todo el tráfico aquel de placas que había que revelarlas y que eran unos sobres de este tamaño que no había manera de guardarlo en ningún lugar en la oficina y que se perdían unas y otras. Todo eso ha ido mejorando. Tenemos los sistemas de notas para tomar notas, bien sean clínicas, notas relacionadas con cualquier cosa que nos interese. Y los mensajes. Muchas veces nos quejamos cuando los pacientes nos contactan a través de un sistema de mensajería como sería WhatsApp o el sistema de mensajes. Decimos, pero los pacientes, ¿qué les pasa que lo persigue a uno? El sistema de mensajes del teléfono tiene sus ventajas sobre la comunicación telefónica tradicional. Y la primera es que queda un registro de lo que se dice. O sea, cuando uno le contesta a un paciente a veces lo llama a uno y uno le contesta, mándeme un chat o mándeme un mensaje, y el paciente no entiende por qué. Una de las razones más importantes es que queda un registro.
Un registro que en caso de algún tipo de problema, dicen, mire, yo esto fue lo que le mandé. Aparte que siempre es en un tipo de letra que se entiende, cosa que no pasa cuando uno hace una receta. De repente la receta puede fallar. Después otra cosa que tenemos que tener presente es que hay aplicaciones que son gratis y hay aplicaciones que cuestan diferentes cantidades dependiendo de cuánto se quiera gastar uno. Y por último, las suscripciones. Hoy día la mayor parte de las suscripciones de revistas también existen en formatos electrónicos que tienen muchas ventajas. Entonces las adaptadas, lo más clásico, las imágenes, estos son imágenes de pacientes míos, un estudio de medicina nuclear, un estudio de Sestamibi, un paciente una tomografía con un aneurisma de aorta abdominal y del lado derecho un paciente que tenía una placa de tórax, si acaso con una bandita de atelectasia ahí en la base del lado derecho, y ese mismo paciente cuando se le hizo la tomografía tenía una señora banda de atelectasia en la base derecha. Ese paciente fui yo el año pasado que me dio una neumonía y no me enteré hasta que me tomé la tomografía. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Después, los recetarios electrónicos. Los recetarios electrónicos no tienen mucho, o sea, no es algo que se usa regularmente. Yo he adaptado un sistema muy simple y se los voy a enseñar cómo funciona. Lo que uno hace básicamente es tomar una imagen donde, vamos a ver un ejemplo aquí, uno lo integra a una imagen de, qué bueno sería que esto proyectara, ¿verdad? ¿Cómo ayudaría? A ver. Ahí está. Ok, entonces es un sistema donde uno escanea una receta, la pone en el sistema y uno sencillamente con uno de estos lápices electrónicos uno puede poner aquí. Cuando quieren escribir también ayudan bastante. Bueno, no quiere escribir. Ok. Uno escribe la receta y se la manda al paciente por correo electrónico o por un sistema de mensajería y muchas veces sirve para que el paciente pueda conseguir los medicamentos sin necesidad de que tenga que ir a la farmacia y uno le está mandando una receta con todos los datos y una receta escrita a mano, igual para dar órdenes de laboratorios, etcétera. Después ya el tipo de aplicaciones médicas hay diferentes tipos. Está la bibliografía, los textos, las de educación para pacientes, las calculadoras, que son de mucha utilidad, y después algunas otras que vamos ahora a ver algunos ejemplos. Los textos tienen una serie de ventajas con respecto al texto tradicional. Tenemos dos formatos. Uno sería el formato estándar, que sería una copia en PDF en el sistema portátil de documentos de un libro de medicina interna a un libro de cardiología. Ese es el más simple y seguramente el más barato. Pero después cuando conseguimos versiones electrónicas de un libro, ya la historia cambia un poco. A ver si ahora sí esto, porque estaba como medio aquí. Esto es el Harrison, esto es el libro de Harrison de medicina interna completo. Y la ventaja que tienen los libros electrónicos de este tipo es que permiten este sistema de hipervínculos y de multimedia. Entonces uno puede fácilmente moverse de un capítulo a otro, uno puede buscar las referencias, uno puede ver las imágenes en mayor detalle y incluso tomarle una fotografía para una diapositiva para usarla en una conferencia o en cualquier forma, y uno igualmente puede irse a otra figura desde el texto, y muchos de estos libros inclusive tienen integrado video, tienen integrado sonido y son mucho más amigables para comprender ciertas cosas, al margen de que tienen la grandísima ventaja de que en un teléfono o en una tableta uno lleva el Harrison, cuando antes cargar el Harrison representaba casi tener un carrito para ir jalándolo, pesaba un montón de kilos. Un libro de ese tamaño, aparte que buscar algo en el Harrison era un dolor de cabeza, ahora se puede buscar con cualquiera de las lupas. Si uno se le quedaron los lentes, cosa que a muchos de los muchachos que están allá arriba no les preocupa, pero a algunos de nosotros sí, uno puede agrandarle el tamaño de la letra y uno puede leer sin necesidad de los lentes. Todas estas cosas son utilidades que en algún momento de su vida ustedes también entenderán. Y después las suscripciones electrónicas. Uno se puede suscribir a cualquier revista, una versión electrónica, la recibe el mismo día que se publica, no tiene el problema del correo y no tiene el problema de guardarlas, que es otra de las cosas que se hacen muy difíciles.
Una de las utilidades principales que tienen estas aplicaciones es para educar a los pacientes. A un paciente, cuando uno le tiene que explicar algo a un paciente, si uno tiene la posibilidad de mostrarle una imagen o mostrarle algún tipo de ayuda visual, hace que sea mucho más fácil que el paciente lo entienda. Del mismo modo, los pacientes tienen la tendencia hoy día a buscar información en Internet. Entonces, algo que es muy importante es que se le haga entender al paciente que él debe buscar información en sitios y en aplicaciones creadas para pacientes y que sean confiables. Porque a veces los pacientes se meten y encuentran algo, una noticia con respecto a algo que se publicó antes de ayer en una revista de investigación y le vienen hablando a uno como que es lo último. Doctor, ¿usted ya sabe que hay un medicamento que se usa para la hipertensión? No. Cuando uno lo busca resulta que hay un estudio que se hizo en 25 ratones blancos de cola roja, donde se les dio un determinado medicamento que todavía está en fase experimental y demostraron que bajó 1 milímetro de mercurio la presión arterial. Pero el paciente lo leyó y creyó que eso era lo último. Entonces, por eso es importante hacerle entender al paciente que busque sitios de Internet donde se da información para pacientes que ya está filtrada, ya está verificada y lo que se está haciendo es tratando de orientar al paciente. Otro de los usos que yo le doy mucho a esto con el paciente es la parte de imágenes. O sea, si uno le tiene que explicar a un paciente un prolapso de válvula mitral, seguramente el paciente jamás en su vida va a entender eso de que una de las válvulas está más grande que la otra y eso genera que la válvula vaya hacia arriba y se produzca una insuficiencia. Si uno le muestra esta imagen, el paciente de seguro la va a entender muy rápido. Y así como hay hay montones de imágenes relacionadas con procedimientos, con angioplastías, con lo que es un stent, lo que es la cirugía de revascularización, y esto hace que el paciente entienda mucho más y muchas veces coopere mucho más en cuál va a ser su tratamiento. No sé si ustedes han tratado de explicarle alguna vez a un paciente en el aire, sin un diagrama, qué es la insuficiencia cardíaca, el concepto de que el corazón no se contrae bien, que queda un residuo de sangre, etcétera, etcétera. Probablemente con esto es mucho más fácil explicarle al paciente. O sea, el ventrículo está dilatado, al final de la sístole queda una cantidad de sangre que hace que cuando el retorno venoso sea mayor, aumenta la presión y esto se congestionan los pulmones. Este tipo de información es muy útil y hay muchísimas aplicaciones de diferentes tipos y de diferentes precios que pueden ayudar a que el paciente entienda mejor este tipo de usos. Las calculadoras, ya hemos hablado algo de ellas, yo mostré una esta mañana, hay un programa que yo uso mucho que se llama Mediquations, que tiene algo así como 600 fórmulas diferentes de medicina clasificadas por especialidad y donde uno puede ir desde el cálculo del segmento QT corregido hasta toda la clasificación de Apache del paciente, del Apache 2 del paciente críticamente enfermo, únicamente llenando datos y poniendo palomitas y ganchitos. Él le da a uno los porcentajes de lo que uno necesita, de la información que uno necesita. Estas cosas son muy útiles y nos evita tener que estar nosotros haciendo todos los cálculos, porque mentira que vamos a tener esas 600 fórmulas guardadas en la cabeza. Eso no es verdad. Importante buscar versiones actualizadas de eso. Después están las aplicaciones sobre medicamentos. Estas son aplicaciones muy orientadas al paciente. El paciente instala esta aplicación, anota qué medicamentos toma, a qué hora los toma, cuál es el nombre y hasta le puede tomar una fotografía a la caja del medicamento, lo cual muchas veces es de mucha ayuda, porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido personas que uno le dice, ¿usted qué medicamento toma? Una pastillita redonda blanca, redonda blanca, sí, doctor, la que tiene la rayita así en el centro, ¿y algo más? No, es eso. ¿Y de qué color es la caja? Yo no sé, porque a mí me la compran y me la traen en un paquetito. Entonces no tenemos idea de lo que el paciente está tomando. Y cuando uno le dice el nombre, él tampoco tiene idea. Si trae una fotografía del blister o de la caja, tenemos una idea mucho más clara de qué es lo que está pasando. Inclusive tienen alarmas para que los pacientes recuerden las horas a las que tienen que tomar los medicamentos.
En cuanto a la monitorización, lo que actualmente se está utilizando son estos dispositivos vestibles como son los teléfonos inteligentes, los smartwatch que realmente están conectados a los celulares. Realmente estos relojes todavía no funcionan de forma autónoma para la mayor parte de las funciones. Pero esto permite que el paciente tenga uno de estos dispositivos puestos y hacer cosas como monitorizar su actividad física, monitorizar el sueño. Hay algunas aplicaciones que permiten monitorizar el sueño, detectar si el paciente durante la noche hace apneas, qué tanto descansa mientras duerme basado en el movimiento del paciente en la cama. Son una serie de informaciones que se pueden obtener a través de estos dispositivos. Después está esto otro, que es el paso siguiente, donde el paciente tiene una báscula, tiene un aparato de presión y tiene un medidor que se carga, que mide los pasos y mide la frecuencia cardíaca. El paciente todos los días, al final del día, cuando llega a su casa, inalámbricamente estos aparatos se comunican con el teléfono y va creando un registro de cómo va el peso del paciente, cómo va su presión, etcétera, y permite además que el paciente se los mande a uno. Entonces el paciente el día que va a la consulta le muestra a uno, esta es la gráfica de mi presión, esta es la gráfica de mi frecuencia cardíaca. Y algunas aplicaciones un poquito más elaboradas permiten hacer resúmenes de todo lo que pasa. Un paciente que uno lo ve cada 3 meses, uno puede tener un resumen de cómo ha sido la actividad física de ese paciente, cómo ha estado el peso en relación a la actividad física, etcétera. Después están las aplicaciones de uso clínico, que esto ya es un poquito más serio, si se quiere. Están los paquetes de uso clínico. Yo personalmente utilizo mucho este que se llama Epócrates. Epócrates integra múltiples programas. Tiene un programa de medicamentos, un programa de interacciones, un programa de clínica breve para identificar temas relacionados con patologías. Tiene identificador de tabletas, tiene puntos de educación médica continua y tiene codificación, que cada vez es más importante porque dependiendo de la codificación va a depender a quién le pagan y a quién no le pagan en la medicina. Entonces, todo esto viene en un programa que yo recuerdo cuando salió el programa de Hipócrates, el cual parece que no encuentro. Aquí está el Hipócrates. El programa de Hipócrates, cuando salió en los congresos, había una mesita chiquitita donde había 2 muchachos que ofrecían el programa gratis para instalarlo en aquellas agendas electrónicas que se llamaban Palm. Ahí comenzó el Hipócrates y únicamente era como un vademecum. Y poco a poco le fueron agregando funciones y hoy día uno puede buscar patologías, uno va a medicina cardiovascular y por poner ejemplos, fibrilación auricular aguda. Aquí está desde el electrocardiograma cómo se ve hasta diferentes formas de tratarlo, qué medidas hay que tomar, qué precauciones. Busco un determinado medicamento y cuando yo entro a los medicamentos de los cuales hablan aquí, yo puedo encontrar, necesito tener conexión a internet para que se hagan las conexiones, pero permite que uno brinque de la parte de medicamentos o de la parte de patologías a la parte de laboratorio, a la parte de medicamentos y está todo conectado entre sí. Es de muchísima utilidad. Otra cosa muy útil es el identificador de tabletas donde uno le dice, ok, una tableta ovalada de color rosado y estas son las 2, dígame cuál de las 2 es la que usted toma. Obviamente esto está diseñado muy para lo que es en Estados Unidos. Nosotros no tenemos todos nuestros genéricos latinoamericanos incluidos, pero es una buena ayuda. Son paquetes muy completos que se pueden utilizar de muchas maneras. Tiene la forma de analizar interacciones medicamentosas que también es de muchísima utilidad. Volvemos a la presentación que es aquí. Después también están los monitores. Y ahora no voy a enseñarlo porque implica conectar el teléfono, etcétera. A lo mejor en la parte de preguntas podemos ver cómo funciona, pero con uno de estos teléfonos, sencillamente uno puede tener un saturómetro, puede tener una presión que mide, un programa que mide presión arterial en base a una onda de pulso, puede tener una medición de frecuencia cardíaca y una medición de
niveles de hemoglobina. Todo esto se puede hacer simplemente con un teléfono que tenga un flash. Eso es también de ayuda desde el punto de vista en el día a día de pasar visita. Uno puede tomarle la saturación a un paciente que tiene disnea sin necesidad de pedir todo el equipo y todo el resto de las funciones. Hay monitores de electrocardiograma. Yo tengo uno aquí instalado que es un dispositivo que simplemente con una aplicación y con estos sensores que están en la parte posterior, uno coloca los dedos y uno obtiene un electrocardiograma. Sí, yo creo que me voy a morir. No, parece que no me voy a morir nada. Parece que era interferencia, menos mal. Pero bueno, es un electrocardiograma real, porque si uno cambia las manos, cambia el eje del electro. Entonces, permite a un paciente que tenga esto, uno le puede decir, cuando tiene las palpitaciones, toma la imagen y me manda una imagen por correo electrónico de lo que acaba de tener. Y eso es de muchísima utilidad y son dispositivos relativamente baratos comparados con hacerse un Holter o hacerse un monitoreo implantable. Ultrasonido, ya hay dispositivos de ultrasonido con transductores inalámbricos que permiten hacer, todavía no para cardiología, pero que permiten hacer mediciones con transductores lineales de carótida. Se utilizan en diferentes, hay transductores convexos que se utilizan para abdomen y es un transductor inalámbrico que se conecta al celular y uno puede ver la imagen en el celular a través de una aplicación. Y después las aplicaciones para investigación, que es posiblemente lo más serio que se ha desarrollado en esto. Y este es un ejemplo. Esto fue un desarrollo que se hizo en Apple con un sistema de programación que se llama CareKit, donde lo que hacen son aplicaciones dedicadas y las hacen en conjunto con universidades. Entonces, por ejemplo, ellos son gratis para el paciente, están sincronizadas con organizaciones de investigación y tienen mucho impacto en patologías específicas. Por ejemplo, ellos tienen una para Parkinson, para pacientes de Parkinson, que el paciente abre la aplicación y tiene que darle con los dedos a 2 puntos en la pantalla y poner a qué hora toma los medicamentos, qué tipo de medicamentos toma, y eso está generando una base de datos inmensa sobre qué pasa con los pacientes de Parkinson. Uno de los más interesantes es esto, donde ellos hacen un análisis de niños en quienes se sospechan rasgos autistas y hacen un análisis de las microexpresiones. Normalmente el autismo se diagnostica después de los 3 años y con esto ellos han logrado identificar cambios en la microexpresión de los niños para identificar niños con rasgos autistas desde que tienen 6 meses. Eso representa un avance enorme desde el punto de vista de manejo. Y asimismo tienen programas para asma, programas para convulsiones, programas para diferentes patologías y para pacientes que tienen secuelas de eventos vasculares cerebrales, pacientes con Parkinson, y todos estos pacientes se están creando bases de datos que constantemente se utilizan. Insuficiencia cardíaca también se desarrolló uno, donde se han ido aumentando información para modificar el manejo de estas patologías. Entonces, todo esto es lo que tenemos hoy día en aplicaciones. Tenemos que apurarnos porque en base a este señor, este hombre que dice venir del futuro, informa que el iPhone 27 no sirve. Entonces vamos por el 7, así que nos quedan 20 versiones del iPhone para que funcionen. Cuando salga la 27 ya no vamos a poder hacer nada más, el mundo se va a detener aparentemente. Entonces, en conclusión, hay múltiples opciones, se identifican aplicaciones tanto para médicos como para pacientes y hay que encontrar esa diferencia. Hay que usarlas como una herramienta. La idea no es que nos convirtamos en el inspector gadget cargado de aparatos para que cada cosa que va a pasar en el hospital uno quede tocando botoncitos. Es muy bueno para actualizarse y para educar. Y no olvidemos que nada de esto puede reemplazar el criterio clínico. O sea, todavía lo que nos dice un paciente, lo que le examinamos a un paciente, tiene mucho más peso que ningún numerito que nos pueda dar una pantalla electrónica. Gracias.
absolutamente para nada. Y son teléfonos inteligentes que en ocasiones contribuyen a hacer a la gente un poquito más bruta. También. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas presentes. Esta es una de las aplicaciones más utilizadas en los teléfonos celulares, en los teléfonos inteligentes. No es el objetivo de la conferencia de hoy, pero no está de más recordarlo. Sobre todo es muy frecuentemente utilizado por secretarias y personal. Lo que tratamos de hacer aquí no es decirles qué tiene que utilizar cada quien, simplemente la idea es que se vea lo que hay y que cada quien lo adapte a su propia necesidad. Esta es una fotografía de la ciudad de Panamá en el centro. Este es el hospital donde yo trabajo. A ver. Aquí. Este es el hospital. Ahora vamos a hablar de algo completamente diferente a todo lo que hemos estado hablando por 2 días. Vamos a cambiar un poco el panorama y vamos a hablar algo que nos afecta, que podemos utilizar todos en mayor o menor grado. Son herramientas que están muy a nuestro alcance y vale la pena hacer como un repaso. Entonces vamos a repasar un poco las aplicaciones portátiles de utilidad clínica. Hoy día todos tenemos con nosotros casi constantemente un teléfono de estos inteligentes, dispositivo creado para acercar a quien está lejos y para alejar a quienes están cerca. Frecuentemente en las mesas vemos 7 u 8 muchachos todos chateando con alguien que está del otro lado del mundo y entre ellos no interactúan absolutamente. El Centro Médico Paitilla, donde si logro quitar estas cosas. Sí, aquí están. No sale nada, ¿eh? Bueno. Ok, este es el hospital y enfrente está el edificio de consultorios. Ok,